El valor de la Navidad, la importancia realmente de tener conocimiento sobre lo que es la Navidad. Como una precisión, llamémoslo así, histórica, nosotros debemos entender que especialmente el latinoamericano, pues es hijo de una cultura que se ha conocido a través de la historia como la cultura greco-latina, es decir, la cultura de los romanos y de los griegos. Claro, un pensamiento en la cultura y en las costumbres y las tradiciones muy distintas a las del Medio Oriente y con mayor razón a las del Lejano Oriente. Esto, precisar, amigo oyente, que nosotros acá en Colombia tenemos una cultura que recibimos de los españoles. Los españoles la recibieron de toda la Europa Central y la Europa Central se alimentó con la cultura, especialmente medieval, en lo que tiene que relación, en lo que se relaciona con estas fiestas navideñas. A comienzos del siglo IV, en el año 325, 330, estaba imperando en Roma el señor Constantino, llamado Constantino el Grande. De acuerdo al calendario romano que se venía en ese entonces imperando y especialmente la parte de lo que es el calendario juliano, el 25 de diciembre se celebraba una fiesta romana del dios Sol Invictus, el dios Sol Invictus, ¿qué era? Porque según los estudios de los romanos, el 25 de diciembre era la parte, digamos, de lo que eran las fiestas del 25 de diciembre para celebrar al Sol Invictus, pero era porque el día era el más largo. Había un cambio ahí, que la noche era más larga. Pero a partir, y esto es lo que se debe entender para poder entender hoy, lo que nos va a enseñar el pastor es que a partir del año 330 empieza a imperar o se sustituyó la fiesta del Sol Invictus del 25 de diciembre por la fiesta del nacimiento de Jesús. Hubo una sustitución de esta fiesta, 25 de diciembre, Sol Invictus, y se reemplazó por el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Esta es una breve eh, precisión histórica para poder entender lo que el pastor nos va a compartir en el día de hoy. Pero bueno, empecemos, pastor. ¿Qué realmente significa la Navidad y cuál es la importancia de este concepto para nuestras vidas hoy en plena posmodernidad, pastor? Sí, la verdad que el doctor Juan, amado oyente, dio una introducción y unos datos muy interesantes que nos van a ayudar para la elaboración de este programa. La verdad que hay muchas posturas en el cristianismo actual y es muy interesante hablar de Navidad. Y le voy a decir por qué, porque aunque obviamente es un tema muy conocido, siempre es un tema controversial. Lo primero que nosotros como cristianos tenemos que entender, y eso nos queda claro, y creo que el dato histórico que dio el doctor es muy importante, es que evidentemente Navidad significa del latín nativitas, nacimiento. Ahí vamos a hablar de lo más básico, ¿no? Nacimiento. Y obviamente pues estamos hablando del nacimiento de Cristo. La Navidad, de hecho, es de las festividades más importantes del cristianismo, es decir, todo el mundo actual, todo lo que es Europa, todo lo que es América, todo lo que es el primer mundo, de alguna manera domina y maneja este concepto de Navidad desde hace siglos, como se acaba de comentar, y de alguna manera, entonces, si la Navidad significa nativitas o nacimiento y está recordando el nacimiento de Cristo, tenemos que entender que se ha hecho famoso por algunos conceptos que quiero yo mencionar al oyente. Se ha hecho una tradición, Navidad es una tradición.
Y en su definición sencilla, tradición es una transmisión de costumbres, ¿no? Son costumbres que se repiten y que se transmiten y se enseñan y se contemplan de cualquier acontecimiento importante. ¿Y qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Entonces, tanto la Navidad se volvió una costumbre, como la Navidad se volvió una tradición, como la Navidad es una serie de hábitos que cuando usted ya va llegando a diciembre, pues ve las calles iluminadas, desde noviembre inclusive, los aparadores llenos, y pues están los famosos árboles, los famosos Santa Claus, los famosos esferas, todo lo que de alguna manera nosotros pensamos con Navidad. En mi país y también en Colombia, seguramente hay muchos nacimientos que representan ese nacimiento de Cristo, ¿no? Las figurillas, que en el contexto católico romano, bueno, pues es como más acentuado. La iglesia cristiana evangélica tradicional no lo celebra así, pero pareciera algo muy obvio, pero sí es importante empezar a comentar esto, porque Navidad significa eso, ¿no? Nacimiento, recuerda el nacimiento de Cristo, y se ha hecho famoso porque es una tradición, porque es una costumbre, porque es un acto también muy comercial, y la verdad es que pierde su propósito y pierde su valor, que es lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. O sea, sí tiene una importancia la Navidad, no tanto como celebración, ni tanto como festejo, porque al punto muy importante es que Jesús, sabemos nosotros, aunque no tenemos una fecha exacta, no tenemos un momento exacto de su nacimiento, sí sabemos que no nació el 25 de diciembre ni el 24 de diciembre, y ya el doctor Juan explicó de una manera muy puntual y muy histórica cómo es la sustitución de una celebración romana, pagana. Algunos piensan al día de hoy, y por eso hay mucha controversia, y lo veremos en los últimos planteamientos del programa, pero en el término sencillo es que tendríamos que recordar el nacimiento de Cristo en lo que nosotros llamamos Navidad. Si se hace o no, eso será tema del día de hoy, pero la verdad que sí son datos importantes los que acabamos de comentar, y vuelvo a repetir, que Dios nos ayude a poder sacar provecho a este tema. Sí, pastor, y ese es el propósito, amigo oyente, que podamos aclarar algunos conceptos que de pronto no los tenemos con suma claridad, pero ante todo que estos conceptos los podamos entender a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por eso vamos a preguntarle al pastor Gustavo, ¿qué nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Cristo? ¿Cómo se dio este nacimiento y en qué contexto, pastor Gustavo? Esta la verdad que es bien importante y nos debería de apasionar a todos nosotros, que aunque Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pues sí nació, ¿no? Y tan importante es que nació, que los primeros capítulos de los evangelios, por ejemplo, de Mateo, en Lucas, lo contemplan como algo muy valioso. En Lucas 1, versículo 26, doy lectura algunos versos, te dice de una manera muy sencilla: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, sí es un acontecimiento muy importante. O sea, no es cualquier cosa, no es como mucha gente dice: bueno, es que no importa cuándo nació Jesús. No, sí importa cuándo nació Jesús, porque si no, entonces la Biblia simplemente hubiese dicho: bueno, y Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías, ya estaba caminando entre nosotros cuando empezó su ministerio, o en su juventud, o en su adolescencia, pero no, ni siquiera se remonta o adelanta a su infancia, o infancia temprana,
sino que desde que antes que naciera Jesús estaba profetizado, que eso sería un programa completo también, para hablar de todas las profecías que hablan del nacimiento de Jesús. Pero en el cumplimiento cabal, aquí en el Evangelio de Lucas, se tomó el detenimiento en poder explicar estos detalles importantes que nos llevan a entender que Dios estaba preparando el camino para que su Hijo estuviera aquí en la tierra, y escogió una virgen, escogió obviamente pues que estaba desposada con un hombre justo, como era José también, escogió evidentemente a un ángel especial, importante, el ángel Gabriel, para poder enviar un mensaje, y aparte se tuvo el detenimiento de que esto estuviera escrito para que el día de hoy usted y yo entendiésemos que Jesús iba a venir a esta tierra, que Jesús vino a la tierra, que hay una claridad histórica, que hay una contundencia bíblica de que el Hijo de Dios, que Dios mismo hecho carne, bajó aquí a la tierra y estuvo entre nosotros, y sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino sería para siempre y no tendría fin. Eso para dar algún pequeño concepto de lo que es Navidad bíblicamente hablando, pero el contexto también es tremendo. O sea, no pudiéramos dejar de comentar el contexto, que es lo que el doctor Juan está mencionando, porque el contexto nos da una idea también de cómo el mismo Hijo de Dios, de cómo Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos está dando ejemplo de cómo debemos vivir la vida cristiana. Nosotros, en Mateo capítulo 2, del versículo 7 al 12, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que recuerden que los magos, los sabios de Oriente que fueron, entonces Herodes, un rey perverso, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de una estrella, esa estrella que les iba a dirigir donde estaba el Mesías, y enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí es obviamente el acontecimiento natural que todos hemos leído, cómo Cristo vino a nacer, cómo Cristo vino, ¿en qué contexto? Bueno, el contexto de persecución, un contexto de que el enemigo buscó quitarle la vida desde el principio, quería aniquilarlo y quería destruirlo y quería que no naciera. Y entonces la verdad que tenemos que entender que el cristianismo nace siempre en la lucha, que Cristo vino a ser un rey que habitó entre los pobres, pero que no vino a pasear, no vino a un paseo, sino que desde antes de su nacimiento Él nos está mostrando que en su nacimiento hay valor de parte de sus padres, que en su nacimiento hay peligro, que hay adversidad, que hay pruebas, que hay lucha, que hay un reino de las tinieblas que pelea contra un reino de la luz. Yo creo que ya en el mero hecho del nacimiento de Cristo y su contexto nos da un mensaje a nosotros que queremos ser cristianos o que somos cristianos o seguidores de Él. Entonces, a mí eso me parece fabuloso, que la Navidad a veces es como muy romántica, que la Navidad es así como color de rosa y los angelitos y todo, y sí está muy bien, pero recuerda que fue en un contexto de mucha persecución, porque no se quería que Jesucristo viniera a cumplir un propósito que al final, lo sabemos bien, lo cumplió con cabalidad. Entonces a mí se me hace muy interesante e importante que comentemos estos detalles. Sí, señor. Ve, amigo oyente, importante retener y tener claridad. Em, el nacimiento de Jesús está registrado en las Sagradas Escrituras. Ahí no hay ninguna duda. Un contexto político, de pronto cultural, religioso, rechazó, rechazó la venida del Mesías. El pastor indicó algo que me parece muy importante. Sí, el hecho de que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, pues de acuerdo a los hechos históricos, lo más importante es que Jesús nació, vivió, enseñó las buenas nuevas, fue a la cruz,
murió, resucitó, está a la diestra del Padre y vendrá por su iglesia. Tal vez más importante que nos ha hecho el pastor. Pastor, ya partiendo que el nacimiento de Jesús está registrado en las Sagradas Escrituras, qué bueno que nos pudiera indicar, pastor, esa importancia realmente del nacimiento de Jesús, precisamente para cumplir esa profecía de los antiguos profetas. Qué bueno que nos pueda indicar esa importancia, pastor. Y la verdad que a mí me da mucho gusto porque en este tema solo abres las escrituras y las escrituras hablan por sí mismas. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Los padres de Jesús era gente justa, era gente íntegra, era gente limpia, eran verdaderos discípulos o verdaderos hijos de Dios, si lo queremos ver así. Fue en este contexto, seguimos hablando del contexto, pero ahora hablando de la importancia. Fíjate que después de que a José se le aparece en sueños, ¿no? Se le dice algo. Mira, lo que está engendrado en María es del Espíritu Santo, es de parte de Dios y dará a luz un hijo y tienes que llamar su nombre Jesús, aparte. No es como tú quieras, sino tiene que ser Jesús. Y aquí esta parte a mí me parece impresionante. Subráyala, amado. De verdad, subráyala ahí o memorízatela o tú que estás escuchando. Fíjate lo que dice la Escritura. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Cristo vino a algo específico. O sea, si Cristo hubiese venido nada más a sanar enfermos, si Cristo hubiese venido a resucitar muertos, si Cristo hubiese venido a hacer milagros, ya sería impresionante. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Cuando las personas, yo veo que celebran Navidad, veo que celebran, recuerdan el nacimiento de Cristo, la pregunta más importante que tenemos que ir haciéndonos en este momento, en el desarrollo del tema, es si realmente Cristo ya nació en tu corazón. ¿Ya Jesús te salvó de tus pecados? Porque mucha gente, aún asistiendo a la congregación, dice, bueno, pues es que sí es mi Salvador, pero sigo en mis pecados. Entonces, algunos ahí le cambian y dicen, bueno, y pondrás a su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo en sus pecados, ¿no? No dice eso la Escritura, dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. Te quita el pecado, te limpia el pecado, te da una nueva vida. O sea, Cristo, antes de empezar su ministerio, ya simplemente en su nacimiento, simplemente ahí en la Escritura te está diciendo cuál es el propósito. Y claro, ya en su ministerio, cuando nos habló de su evangelio, arrepentimiento y fe, cuando nos mostró el camino, las parábolas, las enseñanzas, su vida, muerte, resurrección, como dice el doctor Juan, su ascensión, y ahora esperamos su regreso. Pero ¿quién espera su regreso? Aquel que ya cambió su vida, porque aquel que no ha cambiado su vida debería tener terror de su regreso. O sea, aquel que su vida sigue siendo exactamente la misma, que no hay un impacto en tu vida, que antes de que tú vinieras al conocimiento de Cristo y después es exactamente igual tu vida, pues la verdad que entonces el nacimiento de Cristo no representa nada para ti. Pero para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que Dios ha cambiado nuestra vida por su gracia y por su misericordia, sí que es relevante esta profecía porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Buena pregunta. ¿Ya nació Jesús en tu corazón? ¿Cómo te das cuenta? Si Él ya salvó, si Él ya te perdonó, si Él ya te purificó por completo. Y termino leyendo este texto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Podemos decir Emmanuel, Dios con nosotros el día de hoy? Ojalá que así sea, amado, en cada hogar que estamos escuchando, o en cada lugar o en cada momento, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno, Pastor Gustavo, la explicación, la importancia
del nacimiento de Cristo, de que Él haya estado aquí en la tierra. Y el pastor fue incisivo, claro, imperativo, acorde con las Sagradas Escrituras. Jesús vino a salvar al mundo, a salvar al pecador de todos los pecados con su sangre derramada en la cruz. Y pastor, cuando se estudia la historia de la Iglesia, en muchos periodos de esta, se observa que a veces se convierte o en una tradición o en una costumbre. Pero qué bueno que el pastor nos indicara para que la Navidad no se convierta en una nueva filosofía de la vida, pastor, que debemos tener en cuenta. Y la verdad que esta otra parte del programa es muy bueno, amado oyente, que lo reflexionemos, porque al final lo primero que tocamos es como lo más natural, los conceptos básicos, lo que está en la Escritura, y está muy bien, y seguiremos leyendo otros textos bíblicos. Pero tenemos que hacer una reflexión nosotros como cristianos, ¿no? Cómo la Navidad se puede convertir en una filosofía más del mundo, ¿no? Como otra más del mundo, como San Valentín, como San Patricio, como cualquier otra. Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo escribiendo a una iglesia en un momento muy, muy complicado, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay una filosofía, el mundo tiene su filosofía, el mundo tiene su forma, el mundo tiene sus fiestas, sus costumbres, sus tradiciones. Son muy sutiles, son engañosas, son de verdad dañinas para la vida espiritual. Y son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y aquí dice el apóstol Pablo, y no según Cristo. O sea, imagínese usted una Navidad sin Cristo, ¿no? Es un poco eso, va en torno a eso la reflexión, ¿no? O sea, hoy el mundo va a una Navidad sin Cristo, ¿no? No importa, amado creyente, yo sé que aquí puede haber un sector también de creyentes que ni siquiera les importa ese día. Inclusive hay gente, yo la he visto un poco como antinavidad, ¿no? A veces yo lo percibo así. También en el sector del cristianismo, estamos hablando del cristianismo. Pero independientemente de eso, usted lo observe el día o no lo observe, lo celebre o no lo celebre, tenemos que ser sinceros. Se puede convertir en una Navidad sin Cristo, es decir, en un nacimiento de Cristo, que es la palabra natividad, como lo hablamos, sin el mismo Cristo. Entonces, si no está Cristo, ¿qué hay? Bueno, esto que estamos leyendo. Filosofías, ¿no? Santa Claus, los renos, los regalos, el árbol, las esferas, esto, lo otro. No estoy satanizando los objetos, sino estoy diciendo, se convierten en filosofías. Se cambia la verdad del nacimiento de Cristo por fantasías e historias que son ficticias, que como cualquier otro cuento, yo no digo que sea malo los cuentos, porque si no tendríamos que erradicar todos los cuentos del mundo, pero no puedes cambiar una verdad por un cuento, o sea, no puede ser posible. No puede ser que el pueblo cristiano, que el pueblo de Dios, que estudia la palabra de Dios, pueda darle más valor a un cuento que al nacimiento de Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne, aquí entre nosotros. No puede ser posible. No puede ser posible que después se introduzcan las tradiciones de los hombres, y no porque una tradición sea mala. Yo te quiero explicar, hay tradiciones que son buenas. La comida es tradicional, comidas típicas. La vestimenta es tradicional. Y ahora que fui a Colombia, tiene unas tradiciones hermosísimas. En su forma de vestir, en su forma de hablar, en su comportamiento, en su educación. Hay cosas de tradiciones muy bonitas, pero si la tradición igual suplanta lo más importante, que es Cristo, el apóstol Pablo te está diciendo, y es Dios, ten cuidado. Si es conforme a las cosas de este mundo, ¿no? Porque yo he visto que muchas iglesias también tratan con la idea de poder captar más adeptos, pues tratar de hacer las festividades más como al mundo le agradan. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, Navidad sí se puede convertir en una filosofía más del mundo cuando se olvida el principal, el propósito y el objetivo, que Jesucristo nazca en nuestro corazón, que Jesucristo sí vino a nacer a esta tierra, que sí está en la Escritura. Entonces, el creyente debe de entender que la Navidad, si lo quieres ver así, o el nacimiento de Cristo, tiene una importancia histórica, pero más que histórica, tiene una importancia en lo espiritual, ¿no? Es un parteaguas cuando Cristo viene,
Es una esperanza cuando el mundo no tenía esperanza, pero seamos sinceros, en la Escritura misma lo contempla, en los Evangelios, la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere? No recibieron el mensaje de Cristo, no recibieron su evangelio, no recibieron su amor, no recibieron su reprensión, no recibieron su exhortación, no recibieron todo el mensaje completo, no lo recibieron. Rechazaron al Mesías y lo crucificaron. No sea que nosotros como creyentes ahora en una festividad o en una fecha tan emblemática del nacimiento de Cristo, sea todo, tenga lo que dice este texto, filosofías, tradiciones, rudimentos y nada de Cristo. La verdad que eso se convertiría en algo muy triste. Entonces, reflexionemos en ese texto, creo que nos puede ayudar mucho y cada uno hacer los cambios pertinentes y cada uno pues poder orar y valorar más que juzgar al oyente, es que podamos reflexionar, que podamos analizar y que podamos poner manos en el asunto. Bien, Pastor Gustavo. Y Pablo ya nos indicaba de el cuidado que hay que tener de no abordar vanas filosofías. Hoy, desde luego, un sector puede uno mirar o ver preocupaciones de pronto comerciales, de pronto incluso de recreación y otros ámbitos que no es que sean mal o estén mal, sino que tal vez por esas preocupaciones se pueda marginar la exaltación y la importancia del nacimiento del Mesías y del propósito de la muerte del Mesías en la cruz. Pastor, con lo que nos indicó anteriormente y con esta breve reflexión, qué bueno que nos indique cuál sería el riesgo, amigo oyente, de perder el verdadero propósito por el cual vino Jesús al mundo y a morir en la cruz, que por estar en unas preocupaciones o en vanas filosofías, perdamos realmente ese verdadero propósito de lo que es el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles serían esos riesgos, pastor, y cómo poderlos evitar? La verdad que está muy bien el planteamiento por lo siguiente. Hace no muchos años, no tiene muchos años, hicieron una actividad en la congregación, unos amados hermanos, para niños, y eso me hizo verlo de una manera. Voy a contestarlo con ese ejemplo. Hicieron una pequeña representación, y recuerdo que en esa representación básicamente era el cumpleaños. Así como usted y yo cumplimos años, un momento, bueno, se hacía la reflexión, si se celebra el nacimiento de Cristo, se celebra un cumpleaños. Entonces, la reflexión era muy interesante. Imagínate que están los invitados, imagínate que están los regalos, imagínate que está la comida, que está el ponqué, que están las bombas, que está todo lo que se lleva a un cumpleaños, todo. Se organizó, se invirtió plata, no se reparó en gastos, todo está bien. Pero cuando llega el invitado, nadie le habla, no lo toman en cuenta, no lo celebran, no lo ovacionan, no le aplauden, no lo abrazan, no lo respetan, inclusive se habla mal a sus espaldas, se hace las cosas que no le agradan, se hace un desastre en la casa, no se irrespeta. Lo hablo para la cultura colombiana, que eso es fuertísimo, el irrespeto a los hogares. O sea, imagínate, eso sería un caos, sería algo trágico, sería algo tristísimo. Ahora, traspásalo a lo que es una celebración en muchos hogares en el mundo, en mi país, en el tuyo y en cualquiera. Si decimos que Navidad, ya sabemos, ¿no?, que no es la fecha, el 25 de diciembre, ya lo comentamos, todo eso en la primera parte del programa, pero si de alguna manera quieres verlo también, es como el cumpleaños de Jesucristo, quieres verlo de esa manera, pero Cristo no está en escena, Cristo no se le respeta, a Cristo no se le toma en cuenta, no se habla de Jesucristo, ni siquiera se recuerda el texto bíblico, ni siquiera se entiende quién es Jesucristo, solamente se sabe cuando va a la iglesia o se sabe un poco de la Biblia, pero no está interesado en conocer a la persona, no
no sería una falta de respeto ir a un cumpleaños así. No sería una falta de respeto asistir a un evento sin que tú sepas por lo menos un poco el contexto de lo que se está festejando o de lo que se está recordando o del valor del cumpleaños o de la fecha o del propósito. Entonces, sí es un riesgo fuertísimo porque ahora sea más, pues el compartir regalos, el gastar, vamos a ser sinceros, y sí se requiere reactivar la economía en todo el mundo básicamente, pero en América sí se requiere. Pero eso no es suficiente. Nosotros como creyentes no nos podemos guiar por estos parámetros meramente humanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Entonces yo sí lo veo como un riesgo, por eso también es otra segunda reflexión. Véalo ahora de esa manera. En el festejo del cumpleaños de una persona que se ha ignorado ese cumpleañero, será una falta de respeto grandísima. Y en lo espiritual, si lo quiero decir para terminar esta idea, pues obviamente perder el propósito de recordar el nacimiento de Cristo, pues nos pone en un riesgo eterno, porque no nos hace valorar a lo que Jesús vino a esta vida, a esta tierra, y lo que Jesús quiere darnos, que es vida eterna, vida en abundancia, no solamente una buena vida en esta tierra, porque a veces la vida que tenemos en esta tierra, como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, sino que Él nos ofrece una vida eterna, nos ofrece la gloria eterna y está Cristo pronto a venir, porque así lo dice la Biblia, pero hay quienes están dormidos, hay quienes no lo recuerdan, hay quienes sí lo leen pero no lo entienden, no lo quieren aceptar, lo pueden enseñar inclusive, pero viven como si Jesús nunca fuese a volver. Entonces, la verdad que hay un riesgo espiritual. El primero que comento es un riesgo un poco, si tú quieres verlo lógico, ¿no? Natural, para que te ayude a tomar decisiones en tu vida. Lo segundo es más trágico. Lo segundo, pues, significaría pues que simplemente para ti Cristo es un concepto y no es el Hijo de Dios. Y Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, creo que esa es la oportunidad también de poder hablar a nuestros familiares, hablar a los que no conocen, hablar de Cristo. O sea, es el momento donde se supone que debería hablarse más de Cristo, más de Cristo. Y creo que esa reflexión puede ayudar a todos los oyentes para que podamos cambiar un poco nuestra mentalidad, renovar nuestra mentalidad conforme a la voluntad de Dios. Bien, Pastor Gustavo, nos ha hecho mucha referencia, amigo oyente del Pastor Gustavo, de revisar nuestro corazón, nuestro ser, si hemos nacido para Cristo, si hemos nacido de nuevo. Reflexionar también de la importancia que es una época de Navidad en donde recordamos el nacimiento del Mesías, así no sea la misma fecha, pero lo recordamos es porque Él dio su vida para salvar al mundo. Nos hacía precisiones de la importancia que es tener cuidado con las vanas filosofías. Y en esta última parte nos estaba hablando de los riesgos que es precisamente no tomar el nacimiento del Mesías tal como está registrada en las Sagradas Escrituras. Y mire, Pastor Gustavo, que la misma historia de la Iglesia o del cristianismo, sabemos cómo fue la aceptación o el cuidado de los apóstoles para ejercer ese discipulado que recibieron de Jesús, y aún lo vemos en los primeros 300 años del cristianismo. Después viene una época muy dura que ya le hemos hablado de la Edad Media, pero viene una época en el siglo XVI donde se habla de una reforma, de un volver nuevamente a las Sagradas Escrituras, y allí también surgió toda una serie de discípulos, de volver nuevamente a predicar el Evangelio tal como lo hicieron los apóstoles y los padres apostólicos. Esta reflexión la hago, pastor, para hacerle la siguiente pregunta. Hoy, en todo el mundo, pues hay un liderazgo grande,
enseñando el Evangelio de Cristo, el cristianismo siempre la vanguardia, enseñando la palabra de Dios. Y qué bueno que el pastor nos pudiera indicar, porque hay un liderazgo hoy muy grande, el pastorado, los maestros, los grandes evangelistas, bueno, otros ministerios que Dios le ha dado a muchas personas, pero pastor, qué bueno que nos pudiera hacer una reflexión, una recomendación de cómo debe ser ese liderazgo hoy dentro del cristianismo para precisamente mantenernos firmes en el Mesías como nuestro Señor y Salvador y no desviarnos para no incurrir en vanas filosofías, en vanas tradiciones, en vanas costumbres que si no tenemos cuidado pues nos apartan realmente del verdadero propósito de la Navidad o Natividad, que es precisamente recordar la vida, el nacimiento del Mesías que vino a salvar el mundo. ¿Qué consejos, qué recomendaciones, Pastor Gustavo? La verdad que es muy bueno y es bueno ir concluyendo con eso porque no solamente el liderazgo de una iglesia, sino toda la iglesia en general, todo el pueblo del Señor, tendríamos que volver, yo me incluyo, todos tendríamos que volver a la sencillez y a la fortaleza y a la firmeza, a la eficacia de la sagrada palabra de Dios. Es suficiente, santa, justa, buena, es suficiente la palabra de Dios. Yo quiero terminar este espacio con Lucas capítulo 1, versículo 8 al versículo 20. La misma Biblia nos da una respuesta clara de qué tiene que hacerse. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Era gente temerosa de Dios. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Algo muy importante, la gente quiere que Jesucristo sea su Salvador, pero que no sea su Señor. No puede ser, tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pidieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo sé que coincide la palabra pastor con lo que hoy es un anciano en una iglesia, pero permítame un poco de locura, como dice el apóstol Pablo, para poder decir: si los pastores, si la iglesia se volviera a glorificar y alabar el nombre de Dios por las cosas que ha visto y ha oído y las que están escritas de quién es Jesucristo y lo que representa, volvería a ser, como dijo el doctor Juan, como un empezar de nuevo, como una reforma natural necesaria de volver a la Sagrada Escritura y la suficiencia de la Sagrada Escritura, para que al escuchar esto y vivir esto, podamos tener a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, que Cristo nazca en nuestro corazón y que podamos, como estos hombres sencillos, volver glorificando y alabando a Dios en toda nuestra manera de vivir, no solamente en un ministerio, no solamente predicando, sino en nuestras familias, en nuestros hogares, en las escuelas, en el trabajo, donde quiera que estemos, le demos toda la honra y la gloria a Dios, no solamente en estas fechas, sino todos los días de nuestra vida. Sería esa poco mi respuesta y mi conclusión.
La verdad que toda la gloria sea a Cristo siempre. Gracias, Pastor Gustavo. Excelente explicación, amigo oyente, sobre el valor de la Navidad. Que este periodo de fin de año podamos, como dijo el pastor, tener las Sagradas Escrituras, los registros reales del nacimiento del Mesías y poder que en el seno de la Iglesia, en todo el mundo, se fortalezca con el poder de la palabra y la guía del Espíritu Santo una Navidad, es decir, un nacimiento en nuestros corazones por el amor a la palabra de Dios, por el amor al Evangelio, por el amor a la verdadera palabra viva que es Cristo Jesús. Y que oremos, velemos diariamente para no incurrir en vanas filosofías. No lleguemos a ese riesgo de perder el verdadero propósito de la Navidad, del nacimiento del Mesías para la salvación del mundo, y que nosotros en esta época no dispongamos nuestro corazón para que Cristo nazca en nuestras vidas, en el seno del hogar, en el seno de la Iglesia universal, y que podamos de todo corazón, siempre como reiteró el pastor Gustavo, darle la gloria a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que por medio de su gracia, misericordia y amor nos da ese regalo grande de ser hijos apartados para el reino. Que la gloria sea para nuestro amado Señor Cristo Jesús. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga y qué bueno que nos pueda indicar algún enlace de comunicación por si alguna persona allá en todo lo que es los Estados Unidos de México y en todo el territorio de Norteamérica, acá, Centroamérica, Suramérica, puedan tener a bien contactarlo o saludarlo. Pastor, indíquenos qué enlaces. Sí, con mucho gusto, doctor Juan, pues les invitamos a un canal en YouTube, toda la gente que nos sigue en México, en Norteamérica, en muchos lugares, que se llama Jóvenes Discípulos. Así lo va a encontrar usted como Jóvenes Discípulos. Ahí le darán direcciones en México o en Estados Unidos si requiere alguna congregación cercana. Y en Colombia tenemos un sitio que se llama Estudios Bíblicos en Colombia, también así en YouTube, Estudios Bíblicos en Colombia. Estamos para servirles y en Fuego AM, con el doctor Juan, pueden pedir nuestro número personal y estamos para servirles. Gracias por la invitación a Fuego AM. Un fuerte abrazo a todo el pueblo colombiano y pues que Dios les bendiga en este fin de año y saludos a sus familias y a todos ustedes. Que Cristo siempre esté en nuestros corazones. Gracias, Pastor Gustavo, por cordial saludo para todo Colombia y para el mundo. Dios lo bendiga junto a su amada familia, también en ese ministerio que Dios le ha encomendado. El Señor lo guarde y lo bendiga. Hasta otra oportunidad, Pastor Gustavo. A usted, amigo oyente, gracias por la sintonía. Gracias, Tanis, en el Control Master, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte.